La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, señoras y señores, bienvenidos a este espacio Educando en Valores. Yo soy Frank Lora, acompañado de nuestro amigo Jonathan Rodríguez, productor de este espacio, para llevarle hoy una entrega más de este programa que ya se adentra en el mundo del Adviento. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, y el placer también de llegar como cada semana a los hogares, los vehículos, los celulares, la tableta, la computadora, de las personas que nos acompañan como cada semana en este programa, tratando siempre de traerles un material que les ayude, que les busque siempre la manera de poder despertarles ese gusto por las cosas, por la vida, etcétera, etcétera. Y nada, saber que estamos ya cerquita, así como tú dices, ya estamos ya cerquita, este domingo ya empieza el tiempo de Adviento. Vamos caminando ya, gracias a Dios, empezando el nuevo año litúrgico. Así mismo es, caramba, qué bueno que podemos reencontrarnos aquí en este viernes a través de Vida FM y también por el podcast. Este programa pues está extendido, ¿no?, en el podcast, así que si usted lo escuchó hasta un punto en la radio, pues puede acceder a el podcast de Educando en Valores en todas las plataformas, ya sea Spotify, ya sea en Apple Podcasts, en donde usted pues vaya y nos va a conseguir. Nosotros vamos a ponernos en manos de Dios con la oración inicial. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos pedirte que vengas sobre cada uno de nosotros, que estés junto a nosotros. Señor, entra y visita cada hogar, cada persona, nuestros amigos y aquellas personas a las que nosotros deberíamos querer más. Señor, ayúdanos en este tiempo de Adviento para poder prepararnos para la Navidad, para tu venida, para que nosotros podamos realmente convertirnos, podamos realmente vivir este momento. Porque recuerda, Señor, que sin ti nada somos. Sin ti no podemos existir. Contigo, Señor, somos más. Tú, Señor, nos das la fuerza, nos das el anhelo, nos das las oportunidades. Nos ayudas cada día a poder encajar cada pieza del rompecabezas. Porque tú, Señor, nos ayudas a vivir y existir. Porque tú, Señor, nos ayudas cada día a renacer. Nos ayuda cada día a buscar el ser mejor. Te pedimos, Señor, que nos ilumines en este tiempo de Adviento para que con cada vela podamos nosotros también encender nuestra fe, crecer en la fe y vivir la oportunidad de cada día estar más cerca de ti. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Ya puedes escuchar el podcast del programa Educando en Valores. Búscanos en Spotify, Google Podcast, Anchor, Amazon Music y otras plataformas. Escúchanos cuando quieras y como quieras. Educando en Valores, ahora en podcast.
Estás escuchando Educando en Valores. Muy buenas señoras y señores, nuevamente les damos la bienvenida ahora pues en la parte de nuestra entrevista pues de este episodio, de este programa. En esta semana tratamos el tema del origen del Adviento, el tiempo que nos prepara para celebrar la Navidad, o sea, el nacimiento, la natividad de Jesucristo. El Adviento significa venida, significa llegada, y también nos recuerda que debemos estar preparados para la venida escatológica del Señor cuando vendrá al final de los tiempos. El Adviento es un tiempo de esperanza, de conversión, es un tiempo de alegría y también es un tiempo de oración. En este programa vamos a hablar sobre el significado, el origen, los símbolos y las actitudes del Adviento y cómo podemos vivirlo mejor en nuestra vida como cristianos. Síganos con el contenido de esta semana que les ayudará a renovar su fe, también su amor a Dios que se hizo uno con nosotros por amor. Y para acompañarnos en esta reflexión nos acompaña un gran amigo. Es el doctor Omar Arbaje de Moya, es médico bioeticista católico que se dedica a la formación de la fe y defensa de la doctrina. Ha realizado estudios de filosofía y teología en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino y también la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es director y fundador del Ministerio de Formación al Amparo del Altísimo y de la Escuela de Formación San Ireneo de Lyon, que ofrecen diversos servicios educativos y pastorales a las comunidades. También ha sido profesor de filosofía, teología y liturgia en varias instituciones académicas y eclesiales y ha participado en medios de comunicación católicos como Televida, Vida FM y Radio María de la Altagracia. Hermano, bienvenido y gracias por hacerle caso a esta invitación. No, para mí un gusto, un placer, un honor estar con ustedes. Gracias por la invitación y también a todos aquellos que nos reciben, donde quiera que estén, en sus hogares, en sus vehículos, donde sea. Gracias también por permitirnos estar con ustedes y profundizar en estos temas. Gracias, doctor. Este tema es interesante, no siempre muy tratado, aunque la iglesia en los reflexiones o retiros de este tiempo siempre trata un poquito de adentrarnos en esto. Lo que pasa es que muchas veces pasa desapercibido un poco lo que es el Adviento, dado que la gente ya está en Navidad, ya la gente comienza a poner los adornos, la gente comienza ya con la música, ya como dicen en el albor popular, desde que ponen encima sabor navideño, la cosa, valga la cuña, la cosa entonces comienza, la gente se pone en modo Navidad. Pero no se puede llegar a la Navidad si no está el Adviento. Y por esto es importante que nosotros podamos pues adentrarnos en los orígenes de este momento, de este tiempo que inicia el año litúrgico, hay que decirlo así, y que nosotros debemos de vivirlo también con la misma intensidad que vivimos la Cuaresma, que muchas veces la Cuaresma sí le damos mucha importancia y el Adviento es como que Adviento, ya estamos en Navidad, pero no es así. Entonces, doctor, ¿cuál es el origen histórico del tiempo del Adviento en la tradición cristiana? Mira, sorprendentemente, la gente asocia Navidad a decoraciones y compras. Lo curioso es, ¿verdad?, que no hay una norma definida sobre cuándo debe empezarse a poner la decoración de Navidad en los hogares. Pero esa norma no existe porque uno puede hacer lo que uno quiera en sus casas. Sin embargo, en los templos, en las parroquias, las catedrales, sí hay una norma. Y es justamente este tiempo de Adviento. Decorar con el árbol de Navidad, con la corona de Adviento, cambiar los colores, pues empezaría a hacerse justamente desde el primer domingo de Adviento
que ya, ¿verdad?, en este año se acerca, pero que cambia todos los años. El tiempo de Adviento corresponde su inicio al domingo más cercano a la fiesta de San Andrés, que es el 30 de noviembre. Y como ustedes saben, el año civil maneja dos calendarios, el ciclo lunar y el ciclo solar. Nosotros tenemos los 365 días del año en base a la vuelta que le damos al sol, pero tenemos las semanas de 7 días en base a las fases de la luna. Y esto hace que de vez en cuando, pues, cualquier tiempo del año se vaya moviendo. Y así entonces el tiempo de Adviento puede empezar tan temprano como un 27 de noviembre, pero como tan tarde como un 3 de diciembre. Eso hace una semana realmente. ¿Cuándo empieza a celebrarse históricamente el tiempo de Adviento? Pues la literatura no se pone de acuerdo porque estamos hablando de registros escritos de esta realidad. Sin embargo, los registros escritos no necesariamente persisten. Y no solamente eso, sino que probablemente muchas cosas no se escribieron. Pienso, por ejemplo, en nuestras realidades familiares, que dentro de 1000 años recuerden a la familia nuestra, mi familia nuclear, padre, madre, hermanos, hijos. Yo tendría que dejarlo todo por escrito. Sin embargo, si llega a encontrarse algún registro arqueológico de mi familia por escrito, será una carta que yo en alguna ocasión envié a alguien. Y ya ustedes saben que nosotros en tiempos de tecnología ya ni carta escribimos, considerando que antes, en los primeros siglos, la fe se transmitía sobre todo de manera oral, y también que durante los primeros 4 siglos hubo persecución de la fe cristiana, que los cristianos vivían en catacumbas. Es muy difícil decir, así empezó tal fecha o en tal fecha a celebrarse. Lo que dicen muchos expertos es que los registros escritos más antiguos se remontan al siglo V, es decir, estamos hablando de los años 400. Sin embargo, nosotros sabemos que, por ejemplo, hay un padre de la iglesia, esto es, uno de los hombres que explicaron la fe a partir de lo que ellos conocieron de los apóstoles. Tertuliano se llama. Tertuliano nos dice que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es el 25 de marzo, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y que por lo tanto, en la concepción de nuestro Señor Jesucristo es el 25 de marzo, y que por lo tanto su nacimiento sería 9 meses después. Y esto hace que San Hipólito, un santo del siglo II, dijera ya en un documento que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo del 25 de marzo lleva a que la fiesta se celebre el 25 de diciembre. Y a partir de ese cómputo de la Navidad, que fue antes de las fiestas paganas de Roma, a partir del cómputo de la Navidad, entonces empieza a celebrarse un periodo de preparación que empezó siendo 5 semanas, y luego entonces el Papa San Gregorio Magno, Gregorio I, que es de finales del siglo V, me parece, o del siglo IV, él lo redujo a 4 semanas. Y entonces estamos hablando que si los cristianos dejaron de sufrir persecución en el Imperio Romano hacia el año 313 con el Edicto de Milán, en cuestión ya de 50, 60 años, ya se estaba celebrando el tiempo de Adviento, ¿verdad? Eso es uno haciendo conjeturas. Y este tiempo de Adviento era, como decía Frank en el principio, un tiempo de preparación. Y así mismo, como decía Jonathan, es un tiempo de retiro, de uno prepararse no solamente para la venida espiritual de Cristo, no solo una conmemoración de su primera venida, sino de su venida escatológica, de la parusía, de su segunda venida. Y el tiempo de Adviento lo que pretende es esto, y por eso es que antes se ayunaba con tanta insistencia, porque es que la venida del Señor, como no sabemos cuándo es,
es siempre inminente y el cristiano debe estar preparado para todo eso. Grandioso. Omar, hay un punto interesante que nosotros debemos tocar, porque uno de los pilares que tiene nuestra iglesia es la universalidad, uno, la otra es la tradición. ¿Qué pasa? Que se ha querido trabajar en la tradición, digámoslo de ese modo bonito, a modo que inmiscuyamos cosas nuevas y no resaltemos la tradición. Entonces, hemos visto que a lo largo de los siglos ha habido una especie de evolución de la celebración del Adviento. Entonces, ¿cómo tú nos puedes presentar esa evolución en pro del bien de la fe y la doctrina o en contra si lo amerita? Bueno, el Señor Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que venga otro abogado que yo les enviaré de junto al Padre, ¿verdad? Este es el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús dijo, el Espíritu Santo les explicará las cosas que todavía no entienden, pero también les dirá cosas nuevas que yo no terminé de decir. Dentro de este auxilio del Espíritu Santo a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y encabezando el colegio de obispos, el Santo Padre, es que la Iglesia tiene la autoridad de establecer ciertas normas para que se cumpla lo más posible el camino de la santidad aquí en la tierra. Entonces, como en un principio se determinó, porque si se fijan en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente el Evangelio según San Mateo y el Evangelio según San Lucas tienen el relato del nacimiento del Señor. En un principio no había una necesidad tan profunda de explicar el nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque su nacimiento, que es importantísimo, es fundamental, es dogma de fe, la encarnación y es lo que nos explica tantas cosas, no es lo que nos redime. La redención del Señor Jesucristo nos viene por su muerte, su crucifixión, y con su muerte, con su sangre derramada y su cuerpo entregado para nuestra salvación, es que nos viene la redención. Entonces no había una necesidad profunda de los primeros cristianos de averiguar cuándo fue que él nació. Claro, con el pasar de los años sí hubo un deseo, no una necesidad, un deseo. Y por eso vemos, por ejemplo, que San Mateo, que es uno de los apóstoles, en los evangelios se llama Leví, San Mateo y San Lucas, que es compañero de viaje de San Pablo, decidieron poner por escrito el relato del nacimiento. O sea, que la natividad del Señor Jesús se vio como un signo de importancia luego al pasar unos pocos años. Con el tiempo de Adviento, de preparación para todo esto, entonces, lo que hacía el cristiano era, el Señor ya viene, vamos a prepararnos. Por su triple venida, dirían algunos, ¿verdad?, místicos. Sabemos que su primera venida es en la carne y en la humildad, ¿verdad? Su nacimiento, en la pobreza del pesebre, del vientre purísimo de la Santísima Virgen María. Su segunda venida, que es la venida gloriosa, ya no humilde, y viene como juez para juzgar a vivos y muertos. Y una venida intermedia, que por eso es que comento que son 3, la venida intermedia que viene siempre por medio del sacramento de la Eucaristía en cada misa y actúa en el hombre por medio de la gracia. Entonces, los cristianos, asociando, como ustedes decían, el adventus, el advenimiento, la venida inminente del Señor, se preparaban con ayunos y oraciones. Algunos practicaban 5 semanas de ayuno y oración, como si fuera una pequeña cuaresma. Y hubo un momento en la historia de la iglesia en que se conoció como cuaresma. La cuaresma de San Martín se llamaba por el santo, ¿verdad?, San Martín de Tours. Y en todo este proceso de preparación, luego entonces se fue relajando un poco y algunos ayunaban solamente 3 días a la semana. Que no hay nada malo en eso, son disposiciones locales.
hasta que por fin entonces el Papa San Gregorio Magno decidió compendiar todo y ya hacia los años 1000 en la Edad Media, Gregorio VII fue el que dijo, serán 4 semanas y serán de ayuno y penitencia, pero no tan rígido como la cuaresma, pero sí de ayuno y penitencia. Este es el Papa de los cantos gregorianos, él fue el que compendió los cantos, y a esos cantos, como él los compendia, le ponemos el título de él, el nombre del gregoriano. Pues con el pasar de los siglos, entonces como surgen diversos movimientos en la iglesia o ritos, el rito ambrosiano, el rito mozárabe, el rito siro-malankara, etc. De todos estos ritos de la misma iglesia católica, entonces cada uno lleva esta preparación de Adviento con una realidad específica. Por ejemplo, en Oriente, estamos hablando, ¿verdad?, de Grecia hacia el este. En Oriente, toda esa zona prefería el ayuno como un método de penitencia, de mortificación de la carne. En Occidente, que es lo que nosotros conocemos como Europa, y luego entonces con el descubrimiento América, pues en Occidente se preferían más bien los signos y símbolos visuales. Y de ahí es que vienen entonces que el arbolito, como le dice el dominicano, el árbol de Navidad, que la corona de Adviento, que las velas, etc. Y todo este proceso entonces nosotros podemos ver que culmina hace relativamente poco. Y digo culmina porque estamos viviendo hoy la historia. Ya veremos, si el Señor lo permite, dentro de 100 años quizá haya otra modificación. Para el Concilio Vaticano II, es decir, 1962 a 1965, se cambió la espiritualidad del Adviento y se le quitó el tinte penitencial, y ahora nosotros entendemos el Adviento como un tiempo de esperanza. Pero hace relativamente poco, es decir, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos vivieron un Adviento penitencial totalmente. Pero Claro. una pregunta Sí. antes de que tú sigas desarrollando, que está muy interesante, Omar. Pero, a ver, ¿cuál es el punto aquí de fortaleza respecto al ayuno? O sea, perdón, ¿cómo decías? A la penitencia, ¿no? La penitencia. Sí. Al ayuno. O sea, ¿qué es lo que provoca el ayuno en mí como cristiano, como laico, ¿qué es eso que provoca para yo prepararme en este tiempo? Bueno, el ayuno siempre ha sido visto por la iglesia y recomendado por el Señor Jesucristo como una parte fundamental de la vida cristiana, porque la carne es débil y el espíritu es fuerte, dice San Pablo, ¿verdad? Entonces, Sí. la carne necesita ser fortalecida por el alma, y por eso entonces no se le da a la carne todo lo que pide, porque no Muy solo bien. de pan vive el hombre. Muy bien, porque suena muy raro como que enarbolar tanto en Adviento el ayuno y el sacrificio. Sí, suena raro, pero porque venimos de una realidad comercial de Navidad. Ahora mismo nosotros Exactamente. comemos, compramos, gastamos y no nos estamos preparando. Esa es la queja real de la iglesia. No nos estamos preparando. Sí, muy bien. Continúa. Bueno, pues ya para concluir la idea, ¿verdad? Sí, Con el perdón. Concilio Vaticano II, entonces, cambia todo esto y nosotros consideramos el sentido esperanzador del Adviento. Esperanzador, sinónimo de gozo, de alegría, pero también de preparación, no debe confundirse con un sentido festivo según el mundo. Y el Adviento sigue siendo, aunque sea en el sentido esperanzador y no tan penitencial, un tiempo de preparación del alma, preparación del corazón, preparación moral. Yo no debo ser bueno solamente en este periodo, que la Navidad vamos a regalar, vamos a amar, sino a partir de ahí, es decir, a todo lo que yo estoy viviendo en este tiempo de compartir, de alegría, de solidaridad, debe prolongarse a lo largo del año, para que el próximo tiempo de Adviento y la próxima Navidad, pues yo sea un poquito mejor con la ayuda de Dios.
Sí, eso muy interesante, eso de la penitencia, y que lamentablemente no se promociona tanto como en la cuaresma. Y yo creo que también en parte, aunque la iglesia lo sugiere, no necesariamente se hace mucho esfuerzo en las parroquias, los párrocos, los sacerdotes, en el sentido penitencial que tiene que ver con este tiempo. Sí, Pasando ya un poquito a algo para la gente que, lo voy a decir de esta manera, yo conozco una persona que, y como esa persona hay muchas más, que dice, bueno, es un invento de la iglesia, eso no está en la Biblia. Incluso esa persona me ha llegado a decir que hasta la misma Biblia, eso es que los poderosos que han puesto ahí, o sea, la gente que siempre está con la teoría de la conspiración. Entonces, para un poquito, para esas personas que son tan escépticas sobre la parte bíblica, por lo menos que son más fundamentalistas con el asunto de la parte bíblica, ¿dónde se podría encontrar las raíces de este tiempo de Adviento en la Biblia? Podemos encontrar algunas consideraciones, algún tipo de formas en las cuales eso haya determinado o ayudado a que la iglesia, vamos a decir, tú has dicho más o menos dónde empezó el, esta celebración, este momento de preparación, pero ¿existe una fundamentación bíblica para la observancia del tiempo del Adviento, sí, claro que que sí. podamos encontrarlo? Sí, sí. Nosotros, primero, una aclaración, no necesitamos que esté en la Biblia. Esta idea de que la Biblia es lo único que existe, etcétera, es del principio del siglo XX, de los 1900, cuando surgieron en Estados Unidos las llamadas sectas radicales que empezaron a creer solo la Biblia, pero ni siquiera Martín Lutero, que fue el gran protestante, ni sus sucesores que empezaron a desviar la herejía por otro lado, como Calvino, como Zwinglio, ni siquiera ellos entendían que solo la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es solo lo que quedó por escrito. Muchas otras cosas se hicieron que no quedaron por escrito. Esta es la primera aclaración. La segunda aclaración es recordar que el Señor Jesús le dice a los 12, no a todo el mundo, a los 12, yo les doy a ustedes el poder de atar y de desatar. Lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, etc. Es decir, a la iglesia se le dio la autoridad de hacer lo que entendía por el discernimiento en el Espíritu Santo, hacer lo necesario para que el pueblo de Dios buscara de Dios. Entonces, teniendo esa aclaración, no necesitamos que esté en la Sagrada Escritura el tiempo de Adviento para que exista, pero nosotros sí vemos muchos tiempos de preparación antes de que el Señor Dios se manifieste. Por ejemplo, cuando Moisés subió al Sinaí a encontrarse con el Señor, Moisés subió con un tiempo de anticipación para orar y ayunar, y luego se manifestó el Señor. Antes de que Moisés se lo llevara al desierto por mandato de Dios, en el mismo pueblo de Egipto sucedió esto. Ayunen, celebren la Pascua, que luego yo pasaré. Y así lo vemos con el profeta, con el rey David, con Salomón, que quedaron en los salmos estas realidades. Espero en el Señor, mi alma espera en su palabra. Nosotros la mayoría conocemos ese salmo, quizá por canción, pero lo conocemos. Y el mismo Señor Jesús, siendo Dios, antes de tomar una decisión importante, como elegir a los 12, como ir a transfigurarse, como ir a padecer en Jerusalén la muerte redentora, él se apartaba un tiempo en ayuno y oración, siempre. Entonces, este tiempo de preparación, que se llama Adviento, nosotros lo vemos prefigurado totalmente en la Sagrada Escritura y los cristianos lo seguían utilizando. Insisto,
No necesitamos que esté ahí. Las sectas radicales de 1900 para acá han hecho creer que sí tiene que estar ahí. Pero, por ejemplo, los luteranos, los calvinistas y otras llamadas iglesias históricas, ellos celebran el Adviento. Y ustedes ponen Adviento en internet buscando la información y encontrarán páginas no católicas hablando del Adviento. Entonces no nos dejemos confundir. Si nosotros vamos a ir diciendo, yo no sé por qué ustedes creen en la Biblia, esto es para los agnósticos ya, ¿verdad? No para los radicales cristianos. Yo no sé por qué ustedes creen en la Biblia, porque eso es un escrito de hombres. Bueno, pero tú crees en la ciencia y es un escrito de hombres también. ¿Cuál es el problema? El problema no es que sea de hombre, el problema es que nosotros hemos, con mucha voluntad de por medio, tildado y menospreciado la fe, la religión, como si fuera de gente bruta. Y buscamos la forma de desprestigiar aún más esta religión. Y es más, no nos atrevemos a considerar la verdad trascendental como si fuera igual que la verdad científica. Y nosotros creemos que sí, que la verdad científica y la verdad trascendental son la misma verdad, lo único que nosotros estamos mirándola cada uno desde un ángulo diferente. Es decir, la verdad científica no contradice en absoluto la existencia de Dios, que es un Dios amor, que es de 3 personas, no lo contradice. Claro, uno tiene que tener no solo fe, sino también preparación racional, haber leído, haber conocido, para no dejarse engañar. Pero de que está en la Biblia como un tiempo de preparación para el acontecimiento importante de la venida del Señor. Bien. Ok, Omar, hablemos un poquito, tanto básico, sobre el color litúrgico del Adviento. ¿Por qué ese color y qué significa? Bueno, durante años se llegó a utilizar el negro, ¿verdad? Por el sentido penitencial. Todavía hoy está mandado a usarse el negro, por ejemplo, en las misas de difuntos, pero no solemos verlo en Hispanoamérica por un tema primero de costo, porque comprar vestimentas litúrgicas de varios colores no es tan barato, y segundo por un tema de costumbre. Nos acostumbramos a no usarlo. Pero al principio sí se utilizaba el negro en el Adviento. Después entonces se fue mudando esta realidad del negro para optar por uno morado, pero más que morado, diríamos que era tirando a tonos de azul, que era más bien como la violeta. Nosotros vemos un morado habitual, que es un morado tirando un poquitín a rojo, pues en Adviento se prefería utilizar un morado tirando un poquitín a azul, el púrpura, ¿verdad? Pero ya uno lo utiliza sin ningún tipo de distinción en Adviento y en Cuaresma, el mismo tono. ¿Qué es lo que simboliza? Igual penitencia, pero sobre todo introspección. Uno está en ese momento revisándose, uno está en todo este tiempo preparando el lugar donde el Señor va a nacer. Ojo, que el Señor no nació en un palacio, sino en un pesebre de una cueva. Nosotros entonces no tenemos que estar limpiando el corazón, sino humillando el corazón. Que uno dice, pero es que el Señor necesita un lugar digno. Es cierto, pero la dignidad la tiene Él, no el lugar. Vale más Él que le da la dignidad a mi corazón que mi corazón, que sin Él no es nada digno. Y uno en muchas ocasiones se confunde. Qué interesante está eso, porque de hecho, quizá vamos a ser un poquito aquí críticos, pero en muchas ocasiones escuchamos en parroquias sacerdotes que hay que remodelar, que hay que hacer en parroquias y poner. Y a veces hay hasta una mala práctica con la misma Eucaristía. A veces tú ves que no hay una
especie como de supervisión cuando las personas están comulgando. Porque me ha pasado. O sea que lo que quiero decir es como que a veces se descuida lo importante y Sí, queremos cuidar entonces lo que quizás no es. así es, así es. Yo pienso en San Jerónimo, el que tradujo la Biblia al latín. Él vivió en una cueva de Belén antes de traducir la Biblia para él asociarse a la realidad de Belén y a la realidad cultural, ¿verdad? Y de la lengua, y así poder traducir. En un momento se le aparece el Señor Jesús y le dice, Jerónimo, dame lo que tienes. Pero San Jerónimo había renunciado a absolutamente todo. Lo buscamos en el arte y San Jerónimo es un señor mayor casi desnudo en una cueva Wow. rezando. Y llegó el Señor y le repitió, Jerónimo, dame lo que tienes. Y San Jerónimo le dijo, Señor, yo no tengo nada, solo tengo pecado. Y el Señor Jesús le dijo, eso es lo que yo quiero de ti. O sea, el Señor pide lo sucio, lo malo, para él nacer ahí. Y pienso también, por ejemplo, en Santa Teresita del Niño Jesús, que ella decía, yo Señor, no quiero llegar al cielo con las manos llenas, porque si llego con las manos llenas, ¿cómo tú me las vas a llenar de ti? Yo quiero llegar a donde ti con mis manos vacías, para que llenándomela tú de ti, esa gracia rebose hacia mis hermanos. Fíjense que lo que estamos hablando es que muchos de nosotros creemos que el tiempo de Adviento y de Navidad es un acumular cosas bonitas para Cristo. Y es Wow, todo lo sí. contrario lo que se ha pedido a lo largo de los siglos. No es que seamos malos, sino que le demos lo malo a Él para que ahí Él nazca y eso tenga un sentido. Buenísimo. Muy, Wow, muy qué bonito. interesante. Mira, yo escuchando Omar acerca de los santos, la verdad que necesitamos que nuestros sacerdotes como que lean más y busquen más, porque escuchando, o sea, cómo hace esas analogías y comparaciones, es impresionante cómo uno se puede acercar mucho más a la fe y adentrarse en este tiempo entonces de preparación a profundizarlo. La verdad que sí. Sí. Sí, lo que pasa también, Frank, es que muchas veces la Eucaristía no es el tiempo ni el momento de la catequesis. Entonces, no es que el sacerdote no sepa ni quiera, lo que pasa es que no es el momento de la catequesis. Lo que sí hay que exigirle a nuestros sacerdotes es que habiliten espacios de formación Pero para tampoco Jonathan es un espacio para hablar de política. Bueno, pero ya, pero sí, pero Ni, o ni de sea, pelota. Ni sí, de pelota. no, yo sé, y de novela también, hay algunos que Exacto. hasta de novela también, pero Exacto. el Y asunto series. sí, y películas, sí, yo sé. Exacto. Pero sí creo que, bueno, se pueden hacer pinceladas porque hay algunos que se ocupan de dar pinceladas, de cómo estar en la Ujú. iglesia, etcétera, etcétera, pero lo mejor sería que se habiliten esos espacios, los retiros. Yo he visto muchos sacerdotes que en los retiros de Adviento Ah, es verdad, eso sí. aprovechan ese momento Sí. y lo patrocinan bastante para que la gente se eduque en ciertos aspectos, no solamente del tiempo, sino también lo aprovechan para hacer una formación al pueblo. Porque Sí, tal vez en la cuaresma no da el momento como para eso, pero sí en Adviento, como que el momento te relaja un poquito y tú puedes tratar no solamente de un tema, porque hay parroquias que tienen 4 retiros, las 4 semanas tienen un retiro cada semana. sí. Entonces, esas parroquias pues aprovechan el momento para poder también educar en la parte de la catequesis, en la parte litúrgica. Yo pienso que el pueblo de Dios tiene muchos baches en cuanto a lo que es la parte de la formación litúrgica y lamentablemente pues todos somos culpables de eso porque no se ha hecho lo suficiente para que el pueblo entienda lo que tiene que hacerse. Aunque la gente fue a la catequesis, cuando en la práctica, entonces como que hay cosas que se olvidan y hay que estarle recordando a la gente cosas que tiene que saber. Y ahí hay un montón de consideraciones. Pero, Omar, algo muy bonito, por lo menos a mí me encanta del tiempo de Adviento,
es la corona de Adviento. Ujú. Y nos gustaría saber cuáles son las simbologías asociadas a las 4 velas de la corona de Adviento y cómo surgió más o menos esa tradición de la corona que nos va iluminando el camino hacia la Navidad. Y es muy bonito. Incluso también se conecta una de esas velas que no se usa mucho en la República Dominicana, en muchas parroquias no se usa eso. Hay una vela que incluso tiene un color diferente que Sí. se usa y es un poco extraño en la República Dominicana. Resalto eso porque lo mismo que tú decías, por asunto de presupuesto, no se tiene toda eh, la vestimenta, los colores que se necesitan. Y lamentablemente se pierde mucho esa semana en la parte visual, lo que tiene que ver con el tiempo del Adviento en esa semana específica, que no quiero entrar en detalle para que tú lo puedas Sí. ya ampliar. Bueno, pues la corona de Adviento, como ustedes saben, es esta corona hecha de hojas verdes, decorada con luces, con cinta roja y con normalmente velas, ¿verdad? En el centro. Lo primero que hay que aclarar es que no es parte de la liturgia. Es decir, cuando uno se va a revisar los 2000 años de historia de la iglesia, uno no lo encuentra en la liturgia. La corona de Adviento se ha venido poniendo en los templos ya a partir del Concilio Vaticano II. Estamos hablando de 1960, ¿verdad? Aproximadamente. Y si se fijan, ni siquiera hay un rito para decorar la corona, ni hay nada que diga en qué lugar del templo va la corona, que sea a la derecha, que sea a la izquierda del altar, que sea delante. No hay nada que lo diga. Y lo único que hay dentro del misal es el encendido de las velas de Adviento y punto. No ha pasado dentro de la liturgia, sino que es devocional. ¿Qué quiere decir devocional? Que los fieles, por amor a Cristo y por inspiración de Dios, decidieron hacer eso por su cuenta en sus hogares. Y la iglesia, como buena madre, entonces, lo va a ir evangelizando adecuadamente y luego lo asume en algunas realidades. La verdad es que cuando uno revisa la historia de la corona de Adviento, se debe a los luteranos. Una de las cosas que pasó con Martín Lutero fue que vació la iglesia de los sacramentos. Es decir, para los luteranos, solamente como sacramento existe el bautismo. Estamos hablando del siglo XVI. Y al vaciar de los sacramentos y así de la gracia y así de la rica simbología que tienen los sacramentos por sí mismos, hubo que crear otros símbolos que la gente le atribuyera ciertos significados y así entonces se fueran creando ciertas realidades que ocupasen el lugar de los sacramentos. A los luteranos es que le debemos la corona de Adviento. A los luteranos es que le debemos el árbol de Navidad dentro del templo, porque el árbol de Navidad no es luterano, es católico. Y lo que hacían era tomar las hojas perennes, ¿verdad? Las que se mantienen verdes durante el año entero, hacían una corona simbolizando, ¿verdad?, el círculo de la eternidad de Cristo, siempre verde, como signo de la esperanza de que no moriría, la vida eterna, decorado con rojo. En ocasiones son cintas, en otras ocasiones son luces, en otras ocasiones la gente le pone bolitas o adornos de Navidad, pero rojo, simbolizando la sangre preciosísima del Señor. Y en el medio entonces se ponían velas. Los luteranos empezaron a utilizar 4 velas, pero luego eso se fue expandiendo por muchos lugares y hubo quienes utilizaban 5 velas. Las primeras 4 correspondían al color del tiempo litúrgico, es decir, morado, morado, rosa, morado. 4 velas, 3 moradas y una rosa, y la quinta vela en el centro de esas 4, más alta, una blanca,
que representa al Señor Jesucristo y que esa se encendía desde el tiempo de Navidad y se apagaba solamente cuando acababa el tiempo de Navidad. Es decir, el 2 de febrero, en ese momento, antes del Vaticano II, que permitía entonces, por ser tan alta, que se quemara sin que se gastara totalmente la vela. Luego entonces eso pasa a los templos. Y en los templos, a partir del Concilio Vaticano II, pues va adquiriendo el sentido que nosotros conocemos ahora. No hay una normativa oficial de la Iglesia sobre cuál debe ser el color de las velas, no lo hay, porque, insisto, no es de la liturgia todavía. Pero la costumbre es que sean las 3 moradas y la rosada. Como no hay normativa de una quinta vela. Y tampoco hay por qué criticar las que no son de velas moradas y rosadas. ¿Qué debe hacer el católico? El católico se supone que debe, y voy a citar aquí el Concilio Vaticano II, de algún modo todas sus devociones deberían nacer de la liturgia y volver a la liturgia. Es decir, lo que yo vivo en mi casa, en mi fe, en mi familia, lo que yo vivo en mi trabajo, mi fe, en mi lugar de trabajo, no puede ir en paralelo con lo que la iglesia está celebrando, porque yo soy iglesia en la iglesia. Y yo lo que debo hacer es trasladar un poquito de esa fe del templo a mi casa. Y así entonces yo tengo en mi casa mis velas moradas y rosadas. Así yo las enciendo en familia. Así yo puedo incluso, fíjense que muchos ponemos decoración de una corona en la puerta de las casas, que ha pasado a ser decoración, pero era también esto. Era la corona de Adviento que estaba en las puertas para recordarle a la gente que estamos en Adviento. Así como hay gente que la rama del Domingo de Ramos la pone en el frente de su casa para recordarle a todo el mundo que estamos celebrando la pasión del Señor. Así mismo se utilizaba la corona de Adviento. Lo único que ya, ¿verdad?, pasa a tener un sentido más horizontal en cuanto a posición, pero también horizontal en el sentido teológico. Lo que nosotros hacemos hacia nosotros mismos, darle de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, etc. Pero no debemos nunca olvidar que las velas apuntan hacia arriba y por lo tanto es hacia Cristo. Fíjense que la llama, aunque se quema en la parte de abajo de la vela, es hacia arriba que tiende, y si no hay brisa, la llama incluso se alarga un poco. Y la iglesia tiene una simbología de eso. La iglesia dice, y esto es para los cirios, las velas que están en el altar, las velas representan a Cristo, donde la cera es su carne, el pabilo, la mechita, el hilo, es su alma, y el fuego es la divinidad, que quemando el alma de Cristo y quemando el cuerpo de Cristo, encarnado, le da luz a las naciones. Y eso deberíamos nosotros tomar en cuenta en la corona de Adviento. Oh my God, pero esto está como si fuera un short de YouTube. Esto está para cogerlo así. Repite eso, Marco. ¿Qué dice la iglesia de lo que representa la vela o lo que sería esto del cirio? A ver si yo lo puedo decir para que se me quede. Que la cera es la carne. Ajá. El pabilo, la mechita es el alma. Sí. ¿No? Y cuando se enciende, entonces que se quema la cera y se quema el pabilo, es la luz de Dios, de Jesús, que entonces ilumina el mundo. Sí, el fuego es la divinidad. La divinidad, decir, la divinidad. Ajá. Y entonces juntos, porque el fuego no puede existir solo. Y la vela sin el fuego no hace nada. Exactamente. Wow. Y entonces, ¿de qué sirve tener una vela prendida si la va a poner debajo de un baúl o de un almud? Exactamente. Por ahí surge. Qué hermoso, de verdad que sí. A ver, Omar, avanzando un poquito con el tema, ¿cuáles son los cuatro temas principales del Adviento que se tratan en este tiempo litúrgico? Bueno, el Adviento es de venida, ¿verdad? El recuerdo de la primera venida, el recibir al Señor constantemente en la venida intermedia y la preparación para la venida última.
Pero durante estos 4 domingos del tiempo de Adviento, uno va viendo ciertos personajes del Adviento y uno va escuchando, se nos habla de esperanza, se nos habla de fe, se nos habla de gozo y se nos habla ya de la venida del Señor Jesús, que es el amor, se nos habla de la caridad. Por eso había gente que cada una de las velas de la corona de Adviento la ponía de un color distinto, recordando estos temas. Al final son las virtudes teologales más el gozo. ¿Qué es el gozo? Ustedes han visto que el tercer domingo del tiempo de Adviento es rosa y es llamado el domingo de Gaudete. Todo el mundo le dice, el de la alegría. No, no. La alegría es un fruto del Espíritu Santo. El gozo es un don del Espíritu Santo. Poniéndolo en un lenguaje bien básico, el gozo viene del cielo. La alegría viene del hombre que ha experimentado el cielo. Por lo tanto, ¿qué vamos nosotros a celebrar en Adviento cuando, entre comillas, todavía no ha venido el Señor? El gozo no puede ser la alegría porque todavía no ha venido. Y por eso el tercer domingo es de gozo. ¿Qué es el gozo? Diríamos en un sentido bien humano, una felicidad interior que no tiene explicación, pero que proporciona la seguridad de que lo bueno se va a cumplir. Ese es el gozo. Y así entonces, ¿qué es lo mejor, lo bueno que le puede ocurrir al universo entero? Que Dios se haga carne entre nosotros para llevarnos a nosotros a la morada celeste. Y celebramos el gozo. Estos temas, si uno levanta bien los oídos, si uno para sus oídos un poco, uno los escucha a lo largo de 4 semanas constantemente. Yo sé que nosotros tenemos la obligación de ir solo en domingo, ¿verdad? Pero el que pueda ir más que solo en domingo a la Santa Misa, uno puede escuchar muchas más cosas, todas vividas a través de personajes distintos. Uno escucha, ¿verdad? El famoso que es Juan el Bautista, que la Santísima Virgen María, que el profeta Isaías, pero no solo el profeta Isaías, uno lo escucha del Antiguo Testamento durante el tiempo de Adviento. Uno escucha, por ejemplo, también el libro del Génesis. Uno escucha también al profeta Daniel, uno escucha a Jeremías, uno escucha a Samuel, uno escucha a Malaquías. Es decir, hay muchos personajes, entre comillas, del Adviento que han vivido esto que nosotros estamos viviendo ahora y la fe nos permite entender todo esto a través de los ojos de ellos. Muy interesantísimo lo de los principales temas que tiene el tiempo de Adviento, pero también junto con esos temas tenemos unos personajes bastante interesantes, Omar, que se presentan como, vamos a decir, los protagonistas de este tiempo y nos van dando como la pauta cada semana en el tiempo del Adviento para poder vivir mejor esto. ¿Qué figuras son estas que se presentan en la Biblia, que se presentan cada semana en los Evangelios del Adviento para nosotros estar más claros de quiénes son los principales protagonistas a nivel de lo que tiene que ver con la Sagrada Escritura y también de la vivencia, vamos a decir, de la temática de esa semana, que también tiene también su parte rica en lo que tiene que ver con esto de los personajes, de las personas que intervienen a nivel bíblico en este tiempo del Adviento. Bueno, pues como decíamos, la gente conoce, ¿verdad?, que se destacan Isaías, el profeta, San Juan el Bautista y la Santísima Virgen María. Pero yo decía que no solo ellos. ¿Por qué se destacan ellos? Bueno, pues de la Santísima Virgen no hay ni que mencionarlo mucho. Sabemos por qué. Ella es la madre del Salvador. Pero de Juan el Bautista, por ejemplo, San Juan el Bautista es el precursor del Señor, el que prepara el camino del Señor. Sin embargo, no debemos dejarlo como, alguien que dijo venía el Señor y punto. No, Juan el Bautista desempeña el papel de un personaje en el pueblo judío que es el conocido amigo del novio. ¿Qué es el amigo del novio? Y esto lo describió el Señor Jesús. Cuando el novio se iba a casar,
¿verdad? Que había unos días de preparación, mucho tiempo de preparación. El novio estaba buscando todos los bienes materiales, dinero, cobrando todo lo que tenía que cobrar, para luego entonces cuando se casara, fuera a tener su propia casa digna, su reino, diríamos. Entonces, mientras el novio estaba en todas esas diligencias, diríamos combatiendo, resolviendo, pues había el mejor amigo del novio que se quedaba con la novia, la atendía y se preocupaba de que todo estuviese preparado para la boda del novio y la novia. Juan el Bautista es ese personaje, el amigo del novio se llama. Y por eso ustedes ven que el que primero habla de bautismo es Juan. Y por eso le decimos el Bautista, porque bautizaba. Pero él tenía claro que él no era el novio, sino el amigo del novio. Él lo dice en el Evangelio según San Juan. Yo no soy el Mesías, yo soy el que prepara el camino del Mesías. ¿Y cómo lo preparaba? Allanando los caminos, es decir, para cuando el novio llegara montado en su caballo o en su borrico, cuando el novio llegara con todo su grupo de ayudantes, de servidores, con los dromedarios, con los camellos, piensen en los Reyes Magos, pero en este caso el novio, los caminos estuvieran allanados, lisos, para que no se cayera nada, para que el novio entrara digno. Y esa es la misma entrada que ocurre luego en Jerusalén, una semana antes de la pasión del Señor, el domingo antes de la pasión del Señor. Pues Juan el Bautista es este personaje. Incluso desempeña el rol de San Elías, el profeta. El pueblo judío durante siglos, como el profeta San Elías fue arrebatado al cielo, ¿verdad? Esto dice la Sagrada Escritura. El pueblo judío siempre esperó la venida de San Elías para que San Elías viniera a acabar con los malos que oprimían al pueblo de Israel. Pero cuando el Señor Jesús responde a eso, ¿verdad? Que le preguntan, ¿y Elías ha de venir? El Señor Jesús dijo, Elías ya vino y ustedes lo decapitaron. Era Juan el Bautista. Es decir, que en Juan el Bautista se están cumpliendo todas las profecías y por eso es que nosotros decimos que Juan el Bautista, aunque es el gran profeta del Nuevo Testamento, realmente en él concluyen todos los profetas del Antiguo Testamento, porque él está antes que el Mesías y el Nuevo Testamento es el Mesías. Y el otro personaje, bueno, pues San Isaías, el profeta. ¿Por qué llama la atención y por qué la iglesia lo pone tanto en la Sagrada Escritura, en la liturgia, perdón? Porque el profeta Isaías vivió 8 siglos antes de Cristo. Es decir, el profeta Isaías, no estamos hablando de cualquier cosa. La mayoría de nuestras naciones del mundo, la mayoría no tiene ni 200 años bien cumplidos. Y estamos hablando de eso 4 veces. Isaías el profeta vio el nacimiento del Señor, vio la pasión del Señor y por Isaías entonces es que nosotros sabemos que el Señor sí revela a las naciones su justicia, el Señor sí revela su promesa y a Isaías es que le debemos, por ejemplo, la lectura de la Inmaculada Concepción, de que pide una señal, no la pido, mira, la Virgen está encinta y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Ese texto, que lo escuchamos siempre cada vez que se habla de la Virgen María, ese texto es de Isaías. Y así otros personajes, por ejemplo, un profeta que tiene un libro de igual importancia que Isaías es Jeremías. San Jeremías también habla de la venida del Señor y de su precursor. Igual Malaquías, Zacarías, el libro del Eclesiástico, cuando habla de la sabiduría y de cómo el Señor iba a poner su reino aquí, el libro de Miqueas, todos estos personajes son del Adviento. Hay una tradición en los países anglosajones y en Estados Unidos se resalta mucho, que es el árbol de Jesé. El árbol de Jesé es un grupo de decoraciones, de 28 decoraciones para que
durante el tiempo de Adviento se vaya colgando una por día en el árbol de Navidad. Y estas decoraciones tienen un sentido. Todas son de Adviento. Y lo que va haciendo referencia es a cada uno de estos signos de los profetas, de los anuncios, de los reyes, de los cantores. Y es hermoso porque entonces uno va preparando a sus hijos y a uno mismo en la realidad Exacto. del Adviento. Exactamente, eso te iba a decir porque ahora y quería preguntarte sobre eso, de cómo nosotros podríamos vivir el Adviento en la casa. Y ahora que mencionas el árbol de Gesed, pues nosotros aquí lo hacemos. Hemos comenzado a hacerlo desde el año Qué pasado bien. o antepasado, no me recuerdo. Pero sí hemos comenzado a hacerlo para que los niños tengan una visual más clara de la preparación al Adviento. Y la verdad que Sí, lo pueden buscar a todos los oyentes. Miren, búsquenlo porque es muy interesante y es muy también muy comunitario. O sea, es un asunto que es una celebración como un tanto comunitaria y lo ideal es hacerlo así en la casa. A ver, ¿y qué sí. otra actitud se recomienda para vivir el Adviento tanto en el templo como en la casa? Ya hemos hablado del ayuno, ya hemos hablado de los sacrificios, ahora hablamos del árbol de Gesed. ¿Hay alguna otra actitud que se recomienda para vivir el Adviento en la iglesia o en la casa? Sí, claro, por ejemplo, las lecturas de los textos bíblicos son siempre una gran ayuda. Pensando, ¿verdad?, en los más pequeños, el relato del nacimiento de Cristo o de los profetas. Yo sé, por ejemplo, que mucha gente monta el pesebre, pero mucha gente no sabe de dónde salen los personajes del pesebre. Y si uno explica que, por ejemplo, el Evangelio según San Mateo no tiene el relato de los pastores, sino que solo tiene el relato de los reyes magos y la estrella de Belén. Y luego entonces si uno explica que es San Lucas el que tiene el relato de los pastores y no los reyes magos sin la estrella de Belén, uno descubre que en el pesebre uno está poniendo los cuatro evangelios juntos, porque uno siempre le pone a los pastores y a los reyes magos, pero asimismo, por ejemplo, el buey y el asno, el burrito. Y la mayoría de la gente no sabe que en los evangelios no está ningún buey ni un asno. Y uno dice, bueno, el asno porque la Virgen llegó montado en un asno, eso es cierto, no hay nada falso en eso. Y el buey, bueno, pues porque era una cueva y había un pesebre, pues obviamente tenía que haber algún buey. Sin embargo, esto de el buey y el burro, uno lo encuentra en Isaías. En el profeta Isaías, 8 siglos antes, es que uno descubre que el profeta dice que el buey y el asno serán la protección del bebé. Es decir, diríamos, en esta noche fría, estas criaturas le dan calor al bebé y entonces en el pesebre, cuando uno va poniendo las piezas, uno puede ir explicando esas cosas a los niños. Mira, ponemos el burrito aquí y el toro aquí, el buey aquí, para que el niño Jesús no sienta frío en la noche. Así toda la creación está siempre sirviendo a su Señor que ahora viene como un bebé. Eso es fantástico explicar el pesebre en los más pequeños. En los más grandes puede ser la lectura directa del profeta Isaías, las lecturas directas y comentarlas y explicarlas, además de la oración en familia. Eso es muy importante. También hay algo que se ha estado dando hace un tiempo que tiene que ver con lo mismo que estábamos hablando de la corona. Hay familias que están retomando lo que es el encendido de las velas, pero algo mucho más bonito que yo he visto también que se hace en algunos lugares es que van pasando la corona de casa en casa, o sea que se reúnen varios vecinos y Sí. van pasando la corona, van haciendo como una especie de, yo lo llamaría como una pequeña obra santa, por así decirlo, Ujú. porque es muy popular, en el que cantan algunas canciones, rezan un poco, al final terminan como tipo festivo, tipo aguinaldo en algunos casos, en otros casos simplemente un brindis, donde los vecinos, porque es algo de vecinos o de amigos, porque también conozco el caso de amigos que no viven en el mismo vecindario, en el mismo barrio,
que van pasando esas personas, pero sí están en la misma parroquia, que van pasando esa corona, van pasando de una persona a otra. Pero lo Sí. interesante es que esto que tú dices del nacimiento, incluso yo he estado pensando que sería interesante ver ese tema del nacimiento, porque se está perdiendo también un poco la tradición de poner el nacimiento en la casa. Ujú. Ya para Navidad, ¿cómo podemos motivar a la gente a poner el nacimiento y esa simbología que ciertamente el otro día también yo estaba leyendo y muy interesante, de que no están, como tú dices, los animales no, aunque parece que están ahí al azar, no están al azar. Ujú. Tienen una simbología el que Sí. estén ahí y la mención que también tú haces, que ya siglos antes ya se había mencionado. Entonces, es muy interesante todo esto del nacimiento y que la gente pueda entender de que es importante tener el nacimiento también del niño Jesús en sus casas y que esto también nos puede a nosotros ayudar. Incluso la misma simbología que vemos en la iglesia ya acercándose. Hay casas que bueno, por lo menos yo recuerdo, en mi casa también lo hacíamos, en mi casa materna, que el niño siempre se colocaba ya, vamos a decir, en El Nochebuena. 24, sí. Exacto, siempre se colocaba ahí, siempre se dejaba afuera. Entonces, también he visto que hay mucha gente que ya lo pone desde ya, porque también hay una tradición de los belenistas, etcétera, etcétera. Pero Ujú. es muy interesante de esto. Incluso no sé si todavía se hacen unas exposiciones muy lindas en Sí, Santo sí, se Domingo hace. de los belenes, bastante bonita. Hay una asociación de personas que hacen esto. Entonces me parece que es una tradición bonita que debería rescatarse, porque a veces se queda en el arbolito y ya incluso hasta el arbolito se está perdiendo porque la gente cree como que eso es mucho trabajo. Sí, y se olvida el sentido original del árbol. Cuando San Bonifacio corta el árbol de pino, estamos hablando en los primeros siglos, era combatiendo contra los paganos, porque los paganos le rendían culto a un árbol en específico y decían que ese era su Dios. Y entonces San Bonifacio decía, pero es que no hay Dios más grande que el Dios del Señor Jesús. Entonces ellos se burlaron de él y él cogió un hacha y le cortó el árbol y les dijo, ahora vean lo que yo hago con su Dios. Y decoró a su Dios, entre comillas, con los símbolos de Cristo. Es decir, una cruz, la luz, las bolas rojas que antes eran solo rojas, representaban el árbol del paraíso, el árbol de la vida, etcétera. O sea, uno tiene realmente muchos medios para pasar del tiempo de Adviento a la conversión de la Navidad. O sea, hay un documento de la iglesia muy interesante, se llama Directorio para la Piedad Popular y la Liturgia. En ese documento se recogen muchas cosas de la piedad popular y cuando habla del tiempo de Adviento, de cómo el pueblo lo vive, ¿verdad? Habla de la corona de Adviento, como ya hemos hablado, pero también habla de las procesiones de Adviento, donde las personas van por la calle haciendo, como quien dice, estaciones, representando el camino que San José y la Virgen María llevaban en Belén buscando el lugar del nacimiento. Estas son las llamadas posadas que en muchas partes de Hispanoamérica existen. Igual en lugares más nórdicos, el tema de las témporas de invierno, es decir, si se fijan, el 21 de diciembre, ¿verdad? Que empieza el tiempo de invierno, pues el Señor nace a principio del invierno, que es muy curioso porque cuando uno ve en el relato de San Lucas, los pastores estaban con las ovejas en la noche, en medio del invierno. Estamos hablando, pregunto yo, ¿qué buscan ellos a esa hora? ¿Qué buscan ellos? Bueno, pues probablemente, como el mismo Señor Jesús, Él es, perdón, un pastor en la oscuridad de las tinieblas de los hombres, buscando las ovejas perdidas para llevarlas a donde su Padre. Esto nosotros lo vemos en estos países nórdicos donde ellos lo que hacen es que
siembran unas semillas y entonces celebran alrededor de ellas para que en la primavera nazca, y esto representa, o empiecen a germinar las semillas, ¿verdad? Y esto lo que representa es la vida humana apegada a Cristo. Lo mismo, nosotros por ejemplo tenemos una celebración fantástica en el tiempo de Adviento, que es la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Hay muchas manifestaciones de la Virgen María a lo largo del tiempo de Adviento, incluyendo Nuestra Señora de Guadalupe, que se aparece 12 de diciembre, es decir, estamos hablando que se aparece en Adviento y ella regala rosas, en lugar de nosotros regalársela a ella, para que nosotros la podamos poner a disposición de ella. La novena de Navidad, el montar el arbolito, el nacimiento, perdón, como hemos venido hablando, y luego entonces todo lo que tiene que ver con la noche de Navidad, la preparación, etcétera. Realmente sí hay material suficiente para nosotros evangelizarnos. Lo único que debemos devolverle el sentido original. Muy excelente. Bueno, yo creo que hemos conseguido bastante contenido y material para nuestra audiencia, ya sea en el podcast. Y la verdad que te queremos agradecer, Omar, por este espacio, por darnos este tiempo. Y la verdad que nos quedan unas cuantas preguntas que nos adentran también un poquito en el tema de la Navidad. Y ojalá pudiéramos entonces nuevamente encontrarnos en este espacio para esclarecer esas dudas. Sí, un gusto, claro que sí. Bueno, pues agendaremos entonces. La verdad que muchas gracias a toda la audiencia también. Gracias por ser parte, acompañarnos en este espacio, y será entonces hasta la próxima. Ahí va. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.